hay consecuencias fuertes legales si tu producto falla. Porque si tu producto falla, una persona se puede morir. El día de hoy yo quería tratar con ustedes un tema bien interesante y de suma utilidad en estos días que tiene que ver con la especialización. Lo que vamos a discutir el día de hoy es qué caracteriza a una buena especialización. Y esto es de suma importancia porque muchas veces nos vemos influenciados por el tipo erróneo de especialización. Y quisiera darle unos ejemplos para ilustrar a qué me refiero con especialización. Cuando hablamos de especialización, es un término que viene de la biología. Y es básicamente cuando un organismo se adapta para tener cierta función en función tanto de su ambiente o de cierta función que realiza. Por ejemplo, si este organismo se dedica a consumir algo de la tierra donde tiene rocas que son muy sólidas, pues es muy probable que él lo que haga es que de alguna manera desarrolle garras para que le permita tomar eso de la mejor manera posible. Otro ejemplo que se da es que tú tienes las aves y las aves tienen picos dependiendo del tipo de función principal que hacen con esos picos. Es diferente si ellos necesitan desgarrar, si necesitan consumir o atrapar insectos acuáticos. Entonces esa función es lo que hace que el individuo, el organismo evolucione para hacerlo de la mejor manera posible. También mucho de la especialización viene de restricciones que uno puede tener. En el caso particular de que tu ambiente te restringe hasta cierto punto, tú puedes acostumbrarte a ese ambiente y desarrollar habilidad para tú poder subsistir. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Uno de los primeros ejemplos de especialización que a mí me gusta dar es el ejemplo del cactus. Y una de las cosas que tiene el cactus es que el cactus normalmente vive en un ambiente que es hostil a él. Si ustedes se fijan, por ejemplo, una de las cosas es que los cactus normalmente viven en desiertos. Y el ambiente es bien hostil para cualquier otro tipo de planta. Una planta que consuma más agua, pues no va a poder subsistir. Y entonces lo que hacen los cactus es que desarrollan la capacidad de vivir en un lugar donde tienen poca precipitación, hay poca oportunidad. Algo que tienen los cactus es que para poder lidiar con esa situación ellos necesitan poder reaccionar rápidamente con las situaciones del ambiente. Es decir, si hay un cambio y llueve, uno de los pocos días del año que llueve, el cactus tiene que ampliar su red de raíces lo más rápido posible para poder atrapar toda el agua que necesita. El otro punto es que entonces no se le puede escapar porque son unos cuantos días al año que ocurre y tiene que consumir toda el agua posible. Así que lo que hace el cactus es que optimiza su estructura para que sus raíces cubran un rango amplio de la superficie. Son superficiales sus raíces, no llueve mucho, pero cubren una amplia área y por lo tanto permiten absorber el agua tan pronto cae. ¿Por qué es importante esto? Cae poca agua, cae muy pocas veces y el ambiente es muy caluroso, así que normalmente se evapora rápido, así que hay que absorber todo lo que se puede en todo momento, bien rápido, en cualquier momento que ocurra. Otra cosa es que de alguna manera separa la emisión de carbono, que es la parte donde se puede perder algún tipo de liquidez, la separa y trabaja una parte en la noche donde tiene una diferente temperatura y trabaja otra parte de día, de manera que disminuye la cantidad de recursos y agua que pierde la fotosíntesis normalmente. Tiene una fotosíntesis que está optimizada para esa situación particular. Y de la misma manera nosotros como freelancers, dependiendo del ambiente o el tipo de cliente que nosotros tenemos, nosotros debemos o podemos optimizar nuestros recursos para beneficiar el tipo de cliente y el ambiente y el mercado donde estamos. Otra cosa interesante es que, como les digo, está optimizada su área. La forma que tienen los cactus no es accidental y es porque ellos necesitan tener la mayor cantidad de agua posible por el área, por el volumen que tienen. ¿Por qué? Porque la distribución del volumen hace más fácil para ella perder líquido. Esa forma que tienen es la combinación perfecta de área y volumen que le permite optimizar la cantidad de agua que puede recibir dentro de su cuerpo y disminuir la pérdida propia por el calor y todos los efectos intensos que puede tener sobre sí el cactus. Hay otro ejemplo de optimización
o especialización muy interesante. Y este es el panda. El panda, como ustedes saben, todo el mundo lo conoce porque el panda es súper risueño, ¿verdad? Bueno, sucede que el panda también se especializó y se especializó consumiendo bambú. Normalmente el tipo de animales como el panda requieren de mucha proteína para poder subsistir. Una de las cosas interesantes es que ningún animal pelea por el bambú. Hay poco bambú, así que no hay competencia con respecto a eso. Y es bastante abundante en el ambiente donde se desarrolló el panda, así que el panda se especializó en eso. Literalmente, para el panda poder consumir la cantidad de proteína que necesita, debe de consumir cerca de 20 a 40 libras diarias, solamente para poder subsistir. Es decir, que el panda necesita pasarse el día entero comiendo bambú. Es un método que es poco eficiente, pero partía de la realidad de que el panda no tenía que competir con ningún otro enemigo por ese alimento. Pero ¿qué ha pasado con el panda y cuál es la preocupación? Que el panda ha perdido la capacidad de alimentarse, en parte porque él no aprendió a vivir en un ambiente hostil. Y básicamente los seres humanos se han introducido en el ambiente donde está el panda y entonces ya no tiene la cantidad de bambú disponible para poder alimentarse con tranquilidad. Entonces, como solamente se alimenta de bambú, dejó de ser omnívoro hace cierto tiempo y no se puede adaptar a vivir dentro de otro lugar donde tiene que competir por la comida, el panda está prácticamente frito. Y esa es una de las razones por las cuales el panda tiene problemas y está siendo conservado. Y normalmente es el icono que se utiliza para cuando tú tienes que conservar una especie en peligro de extinción. El panda es el ejemplo claro de una especie que necesita ser protegida. Y ustedes lo ven a cada rato en el área industrial, cuando una organización dice que necesita la ayuda del gobierno para que lo protejan porque hay competencia desleal. Ese es un panda. Es un individuo que necesita protección externa para poder de alguna manera sobrevivir. Él se habituó a un ambiente donde había poca hostilidad, no tenía que defenderse y entonces se acostumbró y se le hace difícil. Entonces ambas son especializaciones y la realidad es que la abundancia te puede matar si te acostumbras a ella. Y este momento de crisis es una buena oportunidad para tú cuestionar si tú te has acostumbrado a vivir de una manera y no has desarrollado las habilidades que necesitas. Nos pasa muchas veces a muchas personas, tú le puedes dedicar 5 o 6 años y no cambiar a algo que te funciona. Y de buena primera tú te das cuenta que el mercado cambió, pero tú no cambiaste con él. Entonces, como dice, a mí me encanta Bane de Batman, ¿verdad? Dark Knight Rises. Él dice, ¿verdad? La paz te ha costado tu fuerza, la victoria te ha derrotado. Es muy probable que si nosotros nos descuidamos, aunque tengamos recursos o habilidades que estén en demanda hoy, posiblemente mañana no estén. Entonces es muy importante que nosotros nos especialicemos y continuemos especializándonos. Eso no es algo que va a cambiar. Hay continuamente nuevos skills que nosotros podemos ganar, que si nos descuidamos, nos podemos dejar vencer. Esto es una parte introductoria y esto es algo interesante con respecto a la especialización. La especialización puede ocurrir en múltiples maneras, pero la mayor parte del tiempo nos han mentido con respecto a ella. ¿Y a qué me refiero con que nos han mentido? Pues simple, que la mayor parte del tiempo nos dicen la especialización solo ocurre cuando tú te haces mejor en tu carrera. Bueno, tú eres un diseñador logo, pues eso es lo que tú eres. Entonces sucede que la especialización a nivel biológico ocurre por múltiples razones y ocurre porque hay procesos que ocurren solamente que tú tienes. Por ejemplo, le di el caso del proceso del cactus, que tiene una forma muy especial de fotosíntesis. Puede ser que tu estructura externa, como tú te muestras a los demás, es diferente. Tu ambiente puede afectar, tú tienes que adaptarte a tu ambiente porque tu ambiente puede cambiar de un momento a otro. El tipo de cosas que tú consumes. El pobre panda solo consumía bambú y si no había bambú no podía. Entonces, básicamente, el panda estaba jugando el level easy, el videojuego, y sucede que cambió la dificultad. Entonces, las herramientas que tú utilizas, eso puede cambiar tu dinámica. El que introduzca nueva competencia al mercado, eso puede cambiar radicalmente la situación. Por ejemplo, hay especies foráneas que cuando entran a un país, aquí nosotros tenemos en República Dominicana varias plantas que han sido introducidas,
que han desplazado otras plantas que son endémicas, justamente porque tienen más eficiencia consumiendo los recursos. De la misma manera, los recursos que están disponibles pueden potenciar cierto tipo de comportamiento. Si lo único que aquí hay es turismo, pues hay más probable que haya más gente que tenga cierta expertise en el mundo del turismo. Entonces, el que hayan clusters o grupos de personas similares o que haya una comunidad puede ser un factor muy importante en desarrollar un tipo de industria. Igual que el aspecto de la cooperación. Si tú vives en un ambiente no se coopera, difícilmente se avance, porque hay mucha más facilidad y muchas optimizaciones que vienen con el hecho de que tú puedes cooperar con otro, que simplifica tu trabajo y te permite enfocarse en otras cosas. Por ejemplo, en la naturaleza nosotros tenemos relaciones simbióticas, donde un animal ayuda al otro. Por ejemplo, ustedes pueden ver que los tiburones tienen las rémoras, que son peces que se alimentan de lo que está en los dientes de los tiburones. De la misma manera, tú tienes, por ejemplo, ecosistemas donde tú tienes compañías grandísimas que tienen compañías que le dan servicio, y esas compañías viven de alguna manera de darle servicios que son pequeños, que no son significativos de esa compañía, pero eso es una especialización que le permite vivir de eso. Al igual también que hay otros animales, por ejemplo las carroñas, los carroñeros que se come lo que el león dejó. Entonces esa es una estrategia que funciona porque no hay competencia, por eso es un trabajo sucio. Y hay gente que no lo quiere hacer. Hay mucho trabajo sucio, interesante, que a nadie le gusta hacer. A nadie le gusta dar mantenimiento a un sistema de software que ya no es sexy o que tiene tecnología vieja. De hecho, hace poco salió en las noticias que están buscando programadores de Fortran o de COBOL, porque no hay para administrar el sistema. Que ahora mismo el sistema de desempleo de Estados Unidos necesita ayuda porque tiene demasiadas solicitudes por la crisis. Entonces, ese tipo de especialización a nadie le gusta, no son sexy, pero hay alguien que está haciendo dinero con eso en el banco. Entonces, hay múltiples formas en las cuales tú te puedes especializar, pero la mayor parte del tiempo, lo que tiende a ocurrir es que nosotros nos dicen, no, la forma en la cual tú te puedes especializar es si tú haces una tarea. ¿Cuál es el aprendizaje importante? La especialización no solo ocurre con respecto a cómo tú haces la cosa, lo que tú haces, sino cómo tú lo haces, cuándo tú lo haces, dónde y con quién. Y ese factor es muy importante. Entonces, ¿cuál es la forma en que lo enseñan? La parte técnica. Tú te haces programador, diseñador o mercadólogo. Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, tú te puedes especializar. Bueno, si tú eres programador, te puedes especializar en el lenguaje, en la metodología. Bueno, yo uso Scrum, o yo uso Kanban, o yo utilizo tal cosa, o Waterfall, o en la plataforma. Yo soy programador de Ruby, yo soy programador de Python. O en el rol, yo soy arquitecto, yo soy programador senior, yo soy front-end developer, yo soy... igual en el diseño, ¿qué tú diseñas? Bueno, yo diseño impresos, o yo diseño para la web, yo diseño publicaciones, o el artefacto que tú utilizas. Mira, yo diseño con acuarela, pintura de acuarela. El método, mira, yo diseño con punto o con tela, y eso, o con textura, y esa es la parte en la cual yo me enfoco, o el estilo. Yo sigo un estilo medio ochentero, o yo tiro un estilo grunge a la hora de diseñar. Ese tipo de cosas son como el énfasis. Igual en marketing. Bueno, yo soy de distribución, o yo utilizo esta metodología, marketing de contenido, entre muchas cosas, categorías. El punto es, y disculpen que haya durado tanto con este ejemplo, que te dicen que la especialización está en lo que tú haces, en tu trabajo. Pero sucede que hay muchas otras cosas. Tal vez la industria donde tú estás es diferente y necesita ciertas especificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer marketing cuando tú estás en la industria de medicina que cuando tú estás en la industria de cursos online, donde prácticamente cualquier persona puede entrar a ser marketer. En la industria de medicina hay consecuencias fuertes legales si tu producto falla. Porque si tu producto falla, una persona se puede morir. Entonces, el entender la ley y la estructura de la ley es diferente. De la misma manera que el tú hacer contenido para niños, hay consecuencias legales. Y en Estados Unidos está una legislación que se llama CAPA, que recientemente está afectando a muchos youtubers que hacen contenido familiar, porque se está aplicando fuertemente en el área de contenido de entretenimiento. Entonces, de la misma manera, tal vez tú no le vendes a compañías grandes, sino que tú le vendes a compañías pequeñas o medianas. El nivel de presupuesto de esas compañías es diferente y tiene sus ventajas. Muchas veces el mismo proceso que tú puedes vivir en una compañía pequeña de 10, 15 personas que te va a dejar una quinta parte de lo que funciona en una compañía grande, tú lo puedes hacer en una compañía grande, va a dedicar un poquito más de esfuerzo, pero va a ganar mucho más. Entonces hay personas que se especializan en eso porque es más fácil, es más cómodo.
Y de la misma manera está ya the craft, o tu carrera como tal. Tú aprendes más cosas de marketing que no son necesariamente, que son sobre la tarea de hacer marketing, no necesariamente sobre la industria. Ahora, sucede que hay muchísimas otras cosas que tú puedes hacer. La región, el canal. Mira, tal vez yo quiero alcanzar a esa gente a través de business to business. Son business to business el tipo de cliente que yo tengo. Son negocios o son clientes, lo que se llaman clientes individuales, customers, consumidores, en vez de compañías. O el canal que yo utilizo es un canal súper raro. Por ejemplo, yo, como le digo, yo todavía estoy sorprendido que hay gente que se especializa en Pinterest y dice que son marketers de Pinterest. No sé por qué, pero they're doing fine. Le está yendo bien. Entonces, de la misma manera, hay infinitas categorías que pueden existir bajo las cuales tú te puedes especializar, que te dan una mayor ventaja con respecto a eso. Entonces, de manera que el aprender sobre marketing, diseño, programación, que son las carreras que nosotros principalmente discutimos aquí, aunque también hay muchas otras, es solo como la base de la pirámide. O sea, tu habilidad, el fundamento. Tú tienes una habilidad técnica por la cual la gente paga, que es el principio para empezar, pero encima de ella tú puedes construir con respecto a otros tipos de conocimientos que te pueden ser útiles. Tú puedes crear un skill. Bueno, yo tengo skill ahora con marketing, o yo tengo skills haciendo video, o yo tengo skills creando presentaciones, comunicando ideas, simplificando conceptos complejos, o tengo la capacidad de conectar eso con el negocio. Esas son habilidades que eventualmente crean un perfil de profesional muy diferente al que tú tienes originalmente. Y es bueno como ir identificando cuáles de esas habilidades tú vas a ir buscando de manera intencional el obtener. Y esto es importante porque ¿cuáles son las ventajas de especializarse? Bueno, la primera es que tú puedes hacer mucho más con menos. ¿Por qué? Porque simplemente tú lo haces muy frecuentemente y tú ganas habilidades. Eso también se llama economías de escala. Una vez tú alcanzas cierta cantidad de frecuencia, tú puedes producir algo mucho menos fricción, porque ya tú lo has hecho otras veces, tú tienes un template, tú creas un proceso, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer. Tu propuesta de valor es mucho más simple. ¿Y a qué me refiero con esto de que es mucho más simple? Bueno, es diferente el que tú digas, mira, yo soy un mercadólogo, a que tú digas, mira, yo soy un mercadólogo que te va a ayudar a que la gente te encuentre en la web de manera consistente. O que yo te diga, mira, yo soy un mercadólogo, cuando tú estás en crisis, yo hago campañas para aumentar tus ingresos. O cuando tú tienes una crisis de tu marca, yo soy el individuo que maneja esa crisis de tu marca. O yo soy el que renuevo tu marca. O es diferente, tú dices, mira, yo soy un programador que se enfoca en startups, compañías que están empezando, que no tienen muchos recursos, pero necesitan una persona que es generalista para que le haga un MVP. O un producto mínimo viable, para los que no lo conocen, el término. Entonces, en la práctica es diferente. O un diseñador que te ayuda a crear una marca desde cero, a encontrar tu atributo y alcanzarte y te crea un paquete. O la persona que tú utilizas cuando tú quieres alcanzar un público diferente con tu marca, o tú quieres rejuvenecerla. Esos son criterios muy diferentes a yo simplemente soy un programador, un diseñador o alguien particular. Más fácil vender tu propuesta de valor. Lo otro es que incluso el Panda tiene estas ventajas. Por lo menos el Panda es bueno a nivel de branding. Y como es tan débil, la gente tiene el deseo de cuidar al Panda. Y en eso ha desarrollado una habilidad interesante. Pero es importante, debido a la situación del Panda, que el Panda lo único que es bueno para hacer branding y dar pena, que nosotros desarrollemos otras habilidades que nos permitan sobrevivir en el caso de una situación extrema. Algo interesante es que cuando tienes una especialización es más fácil, y voy a utilizar esta idea de cuando hay agua es más fácil que tú la absorbas. Tú puedes convertir más fácil las necesidades cuando tú estás atacando tu mercado. ¿Por qué? Porque yo no sé, si tú me dices que tú eres diseñador o que tú haces software, para mí es difícil entender cuál es tu ventaja competitiva, porque yo te debería contratar por encima de otra persona que lo pueda hacer mejor. Sin embargo, cuando tú tienes una especialización, tu mensaje es más concreto y más fácil yo comprarte, porque yo sé que con más facilidad cómo tú me puedes ser útil y cómo tú agregas valor. Yo tengo, por ejemplo, un cliente que él me llama continuamente para presentarme proyectos y normalmente yo no lo tomo, pero él siempre sabe a quién contactar. Y es algo interesante, por ejemplo, si tú te especializas, miren por ejemplo el guepardo. El guepardo sabe
que el lugar donde están las cebras bebiendo agua es el lugar donde él tiene que ir a atacar. Entonces, cuando tú te especializas, tú sabes dónde están tus clientes, tú sabes lo que hacen tus clientes, y por lo tanto es muy difícil que el guepardo se vaya sin picar algún día, porque él sabe que lo único que él tiene que ir es donde están los animales que tienen sed. Y eso es algo sumamente importante. Otra cosa súper útil de tú especializarte es que tú puedes cobrar más. Tú puedes cobrar más porque tú haces algo que poca gente hace. Si tú tienes múltiples expertise que son difíciles de encontrar, tú puedes cargar más por el valor porque tú estás agregando más valor. Entonces, por ejemplo, algo interesante que tiende a pasar conmigo es que yo trabajo software, pero yo también trabajé cierto tiempo en logística. Y yo me certifiqué en su momento por Production and Inventory Management Professional, lo que le llaman CPIM, por lo que es la Asociación Americana de Manejo de Inventario y Control de la Producción. Se llama APIX. Y esto me ha ayudado a tener cierto tipo de trabajo donde se maneja inventario y yo necesito hacer software con el cual tengo que vincular eso. Software relacionado con subensambles, software relacionado con manufactura, ese tipo de cosas me han salido súper natural porque yo conozco el lenguaje y hay poca gente que son desarrolladores y han trabajado en una línea de producción y han comprado y han utilizado un ERP desde cero y conocen todo el proceso de manufactura. Eso es algo difícil de encontrar. Entonces, es una ventaja que cuando yo hago el pitch a alguien y yo les muestro lo que yo sé y lo que yo he trabajado, mi experiencia, pues es más fácil que me compren lo que yo voy a hacer porque simplemente yo tengo el expertise. Entonces, en general, ¿cuáles son los riesgos? Y esto es importante. Ustedes se recuerdan del panda, ¿verdad? Si tú te acostumbras a un ambiente donde no hay hostilidad, donde tú tienes abundancia, tú te puedes dormir en tus laureles y tu ambiente cambia. Y tú date cuenta que la situación es diferente. Si tú eres una compañía que hacía, digamos que, mapas hace unos 10 años, todavía posiblemente te estuviera yendo bien. Pero literalmente el cambio de Google Maps eliminó esa industria radicalmente. O sea, nosotros tenemos un antes y después de Google Maps, y después de Google Maps esa industria se ha visto fuertemente afectada. La compañía que no se movió a ser digital tiene grandes problemas de supervivencia. De la misma manera que si tú tienes un negocio y tú no te estás moviendo ahora mismo digital, después de esta situación del coronavirus, tú tienes un grave problema y una gran urgencia para moverte a digital. Entonces, durante los próximos días, semanas, vamos a estar tratando sobre cómo utilizar estos cambios a tu favor. Le voy a dar un caso particular. Un cambio en el ambiente puede modificarte radicalmente tu situación. Y como ejemplo de esto tenemos, ¿qué compañía ahora quiere ser una compañía de viajes? Prácticamente ninguna compañía quiere ser una compañía de viajes. Para que tengan una idea, con este cambio, Airbnb tuvo que dejar de hacer todo tipo de publicidad de viaje ahora que tuvo la crisis. Literalmente ellos dejaron de tener cerca de 800 millones de dólares en marketing que tenían planeado hacer, lo pararon. Tuvieron que darle 250 millones de dólares a la gente que no está recibiendo para que puedan mantener las casas. Muchas personas van a perder sus casas que estaban utilizando con Airbnb. Y su valuación disminuyó cerca de un 16%. Y no tan solo eso, ellos tomaron un préstamo de $1.000 millones, cerca de un 10% anual. Eso significa que su línea de crédito se desvaneció porque es una tasa muy alta de intereses a pagar en Estados Unidos. Eso es básicamente un shark loan, por así decirlo. Entonces, nadie quiere ser una de estas compañías de viajes en este momento. Si hay mucha competencia y tú no estás acostumbrado a tener competencia, todo el mundo vive con la competencia, pero a nadie le gusta. Y es porque es más difícil, tú necesitas tener eficiencia y tú necesitas tener un esfuerzo, continuamente estar vigilando. Entonces, la realidad es que el competir a la gente y a los negocios le encantan los monopolios. El competir es difícil. Entonces, si entran más personas, es posible que te desplacen. Y en la medida en que entran más competidores al mercado, los márgenes y la demanda pues disminuye. Uber literalmente mató a los taxis. Y esto es interesante. La gente que se especializaron en ser taxistas están siendo desplazados por individuos que ganan dinero parcialmente trabajando como conductores. Estos individuos, si tú te dedicas 100% a hacer taxi, Uber no te conviene, no es rentable. Pero si una persona que está teniendo como ingresos complementarios, puede ser interesante porque no ven la depreciación del vehículo. Entonces,
la mayoría de los conductores no son conductores de tiempo completo, sino personas que están pasando por un mal momento o hacen un Uber además de su trabajo. Entonces los profesionales de esa área, los taxistas, no tienen picada, por así decirlo. Sin embargo, en medio de esta crisis, esto es un buen momento para tal vez estar en el área de delivery. Es interesante, se puede hacer dinero de eso. Una situación puede llevar a la otra. Por ejemplo, un restaurante puede ofrecer un servicio premium en otra situación como la nuestra. Y esto se convierte en una oportunidad. Ahora, el cómo hacerlo rentable ya es otro reto. Y vamos a ver, yo entiendo en los próximos meses, años, vamos a una mayor cantidad de compañías proveyendo servicios de delivery que van a ser bien interesantes para los meses por venir. En general, tú quieres sobrevivir una especialización, no sea un panda. No te acostumbres a la situación de abundancia, asume que va a haber dificultad. Y en la próxima entrega vamos a conversar con respecto a algunas cosas que tú puedes hacer para hacer la especialización lo mejor posible. Es decir, aprovecharlo de una manera que tú puedas ir evolucionando y qué decisiones tú tienes que tomar a la hora de decidirte a especializarte para hacerlo de manera eficaz y eficiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta luego.